Bueno, vivimos una hora trascendente, una hora de cambio de sistema, con sus guerras, todo incluido. Estas situaciones pasaron varias veces en la historia de la humanidad, con pueblos esclavizados que se liberan, como por ejemplo el caso de Moisés y los judíos en Egipto. Después, a la venida de Cristo, produce una situación parecida, con judíos liberados habían estado vueltos a esclavizar por el derecho romano. En la Revolución de Mayo pasó lo mismo, y ahora se nos presenta una situación muy parecida, la misma situación que viaja a través del tiempo. Entonces vamos a viajar a través del tiempo para descubrir cuál es la raíz más profunda de la Santa Confederación. Porque la Confederación depende del derecho divino y no del derecho romano, que genera un derecho unitario, un sistema unitario. Bueno, hoy tenemos el enfrentamiento. Fíjense que cuando se produce la invasión a Rusia, Nathaniel Rothschild dice: si cae Ucrania, cae el mundo unipolar, o sea, caen los salvajes unitarios. Y la oportunidad para que emerja nuevamente la Santa Confederación. Entonces, bueno, muchos políticos de nuestro tiempo ahora han encontrado en el federalismo la vía de escape para una propuesta innovadora. Entonces, nosotros vamos a tratar de explicar de qué se trata este tema de la Santa Confederación y por qué es la solución a a todos los problemas que tienen acorralado al mundo civilizado. San Agustín dice, a la caída de Roma: la historia de la humanidad es la lucha constante entre la ciudad de Dios, o sea, el orden jurídico que te lleva a la libertad, la igualdad y la fraternidad, y que desarrolla un orden político republicano, federal y democrático, y la ciudad del diablo, Roma, un ordenamiento jurídico que te lleva al imperio, a sistemas unitarios, a tiranías unitarias, que utiliza el concepto de patria y patriotismo. Fíjense que Alberti, en su conferencia sobre la omnipotencia del Estado y la negación de los derechos individuales, dice que la raíz más profunda de nuestras tiranías modernas radica en el concepto greco-romano de patria y patriotismo que nuestras universidades copiaron de la Francia. Es decir, ahí nos está señalando, ese concepto estaba mudando al de nación y nacionalismo, todo lo que producen los sistemas unitarios, que no son más que recurren a las emociones porque por supuesto el concepto de patria y el concepto de nación son muy interesantes, los llevamos dentro, es donde nacieron nuestros padres, pero es un sistema montado por la oligarquía parásita para expoliar a los trabajadores. Esto lo dice Alberti y lo dicen, bueno, varios. Lo mismo pasa con el concepto de nación y nacionalismo. Tan es así que Mitre, cuando el ejército nacional, pertrechado y financiado por los ingleses, vence al ejército argentino de los Libertadores de América, en Historia de Mitre se utiliza una historia de grandes hombres y de prohombres para generar confianza patriótica para que los pobres entreguen a sus hijos a las guerras, cosa que se sigue sucediendo hoy en día. Bueno, entonces, para detectar de dónde viene esto, vamos a hacer una comparación con esos tres momentos. La salida del pueblo esclavo y humillado de los judíos de Egipto, con la aparición de Jesús, un hombre que viene a decir: pero escúchenme, ustedes no conocen la ley de Dios, le dice a los fariseos y a los escribas, hipócritas todos, y a los sacerdotes, rabinos. Ustedes no conocen la ley de Dios. Si no respetan la ley de Dios, lo que hacemos es ir al infierno. Es este infierno que estamos viviendo, es el infierno que está viviendo Occidente hoy, donde aparece nuevamente en forma impresionante la desigualdad, la violencia, la guerra civil,
que son los estigmas que llevaron a Roma a su caída, es decir, que Occidente hoy está cambiando por las mismas circunstancias que cayó Roma: desigualdad, violencia y guerra civil. ¿Y quién le impone esa desigualdad? Las reglas de juego. Un mundo basado en reglas, las leyes, porque las leyes, ¿quién las hace? Los poderosos, las oligarquías, donde se concentra el poder, las oligarquías financieras, terratenientes y los oligopolios. Bueno, entonces estamos ante un momento histórico de total trascendencia. Y todo lo que vamos a decir acá, que debería estar impresa en nuestra mente por ser argentino y haber pertenecido a la Revolución de Mayo, todo esto se esconde. ¿Dónde? En nuestras universidades. ¿Por qué? Para sostener precisamente el antiguo régimen. ¿Y quién lo hace? Las academias nacionales de ciencias económicas y de derecho, las academias de ciencias morales. ¿Por qué? Para sostener el antiguo régimen. ¿Y qué hacen con el derecho cristiano, el de la Constitución argentina? Lo ocultan, y ocultan sus consecuencias. Entonces, lo que venimos a decir es que este sistema confederado es producto del derecho que se vamos a desarrollar. Por eso, la Constitución nos viene a decir qué derecho vamos a constituir la Argentina. Entonces, ustedes saben que en la Argentina está inspirado en Dios, fuente de toda razón y justicia, es decir, en el derecho divino, en el derecho natural. Y para desarrollar el derecho natural, Juan Bautista Alberdi genera un tratado de economía pública que se llama el sistema rentístico. O sea, todo esto que estamos hablando, la confederación, la democracia y la república, emergen del derecho divino. ¿Y el derecho divino de dónde se basa? Del origen de los recursos fiscales. Para la Biblia, para la economía clásica y científica, los recursos fiscales para una nación deben venir de las rentas a la tierra y no de los impuestos al trabajo. Para el derecho romano, que es un derecho esclavista, los recursos públicos deben venir de los impuestos al que trabaja y produce. Por eso es un derecho esclavista que genera desigualdad y violencia, empujando hasta la guerra civil, y transforma la vida de los hombres en un infierno. Bueno, estamos ante ¿cuál es la misión de las academias de ciencias? Decidir cuál es el paradigma dominante, y después de la batalla de Pavón, Mitre genera un código civil donde en el artículo 2503 del Código Civil se repone el puro derecho bárbaro de los romanos, que va a generar una sociedad como la que estamos viviendo, enfrentada siempre al borde de la guerra civil intermitente. Bueno, esto es importante remarcarlo y tenerlo en cuenta, porque en tiempos de Moisés, el gran legislador, Moisés advirtió que los santos, que se dieron cuenta que solo la verdad revelada podía dar certeza absoluta, estaban en lo cierto. Es decir, que la iglesia cristiana, la iglesia de Dios, los preceptos morales se han santificado para alejarla de la crítica humana. Los hombres de luz, los luciferes, los sabios, los hombres de conocimiento, los demonios que están en nuestras universidades, creen que ellos pueden generar un orden jurídico porque se creen como dioses, conocedores del bien y el mal. Y entonces, ¿qué implementan? El derecho romano. ¿Qué es el derecho romano? El derecho y las leyes y un mundo basado en reglas que las ponen los poderosos para saquear a los trabajadores y a los productores. Esta es la realidad, y a esto se dedican las academias de ciencias morales y la Universidad Argentina desde que se nacionalizó. Como estamos en el Partido Federal, fundado por Manuel Dorrego, en 1828, después del fusilamiento de Dorrego, se cambia en la Universidad Argentina la Escolástica Sanmartina Cristiana, con base
en el derecho cristiano, es decir, en el sistema rentístico de la Constitución, por su opuesto, la escolástica napoleónica. ¿Y por qué? Y porque es romana y viene a reimponer el antiguo régimen. Por eso están presentes las palabras de San Agustín. La historia de la humanidad es la lucha constante entre la ciudad de Dios, había ganado la ciudad de Dios a la caída de Roma, el imperio desaparece, la esclavitud, desaparecen las guerras civiles y se desintegra el poder en feudos. Cuando los feudos debieron desintegrarse en comunidades, bueno, vinieron los nacionalismos. Y los nacionalismos fue un retroceso hacia un sistema unitario. Por eso la obra que vincula esto es El Gato Pardo, y dice en El Gato Pardo: terminó el tiempo de los leones y los gatopardos. Ahora es tiempo de las hienas y los chacales. O sea, nuestra dirigencia política, por eso el ordenamiento jurídico que nos lleva a la corrupción del derecho y de la ciencia económica, nos ha producido toda esta chacales y hienas y chacales que habitan en el Congreso, que muy bien lo define Milei, pero Milei forma parte de esa casta. Entonces, en este mensaje es un llamado a todos los hombres de la política argentina a revisar estos conceptos. Y vamos a hacer una vinculación, porque cuando Jesús llega, que llega en un tiempo parecido a al de Moisés, es decir, donde su pueblo estaba esclavizado como está esclavizado hoy la Argentina, donde una familia trabajando, padre y madre, no llegan a fin de mes y no son capaces de tener un pedazo de tierra para vivir y mucho menos para trabajar, donde hay más de 20.000 villas miserias y nuestros jóvenes sufren terriblemente. Bueno, Jesús viene en un tiempo parecido a eso, donde el derecho romano les había ganado el centro a los abogados y economistas. Tan es así que Juan el Bautista le dice a Jesús que existe una serpiente, que es un tipo de víbora, que al nacer se come a su madre. Es decir, como los fariseos y los escribas, que al nacer se comen el derecho divino y adhieren al derecho romano. Como nuestros abogados y nuestros economistas, que al recibirse en la Universidad Nacional se comen el derecho moderno de la Constitución argentina, el derecho y la propiedad de los modernos de la Constitución argentina, y adhieren al derecho antiguo y bárbaro de los romanos. Por supuesto que, por más buena gente que sea, no se puede evitar la guerra civil. Esta fue la guerra que pelearon estos hombres que están acá atrás mío y que, como digo, fueron usados para generar confianza patriótica, para hacer que los pobres vayan a pelear por los beneficios de los ricos. Bueno, entonces, acá lo que el mundo basado en reglas, de lo que habla el mundo unipolar, o sea, los bárbaros unitarios, genera una injusticia tremenda, desigualdad y violencia. Jesús increpa a los fariseos. Yo al final de este video le voy a poner el video de Jesús increpando a los fariseos, ¿no? Y diciéndoles que son guías ciegos, que no podrán ver más que lo que han aprendido. Por eso están ciegos a la verdad de Dios. Se lo dice a los sacerdotes del Sanedrín, se lo dice a los abogados, a los fariseos y a los escribas, que eran los hombres de la ley, que se habían sentado en la cátedra de Moisés para violentar la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés, la ley de Dios dice lo mismo que la ley de Fidesz y de la Revolución de Mayo. Esta tierra es de los argentinos. Tomen toda la que quieran, deben pagar por ella. ¿Sí? Esto lo dice en la Biblia el Levítico y es el origen, es la fuente del derecho romano. Y desde esa fuente, perdón, del derecho divino, y desde esa fuente del derecho divino es el que emana la Santa Confederación, la democracia y la república. ¿Qué es la república? Bueno, Platón lo define en su tratado sobre la justicia, que se llama la república. Pero sigamos con Jesús.
les dice a los rabinos, ustedes atan pesadas cargas y ustedes no llevan ninguna carga, atan pesados impuestos. Ustedes entiendan que en la Argentina en el año 30 no había impuesto, aparece el primer impuesto a los réditos y es el germen de los 160 impuestos al que trabaja y produce que están desarrollados hoy y que transformaron la Argentina en un infierno y al argentino en un esclavo. Ustedes cuelan el mosquito y tragan el camello. O sea, están en el lenguaje inclusivo y se olvidan de ver el 60% de los chicos en la pobreza. Están sobre los derechos de cuarta generación y se olvidan de los derechos fundamentales del hombre, a ser libre, a ser dueño del fruto de su trabajo. Por eso es que cuando Jesús entra al templo, le hacen una pregunta y dice, ¿debemos pagar impuestos a Roma? O sea, dos preguntas está haciendo. ¿Debemos pagar impuestos? Por supuesto que no, porque la Biblia dice que hay que pagar las rentas a la tierra y no impuestos al que trabaja. Y segunda respuesta es la respuesta federal. ¿Debemos pagar impuestos a Roma? No, no, no. Los, los tributos, las rentas de Jerusalén quedan en Jerusalén, que es después un debate que hace San Francisco contra el Papa de Milán, de Aviñón. Entonces, la plata que se genera en San Francisco queda en Perugia, queda en Perugia. Y la de Roma en Roma. No, no tiene que haber interjurisdiccionalidad de los fondos públicos. Que esto es lo que acaba de hacer Milei. Le acaba de decir a la gente, ustedes no recojan impuestos municipales, o sea, vengan todos al pie, que es lo que quiso hacer Macri. Transar directamente el gobierno nacional directamente con los municipios. Bueno, también les dice Jesús increpándolo, ustedes se inclinan ante la ley romana y violan el corazón mismo de la ley de Dios. O sea, se inclinaban ante la ley de impuestos al que trabaja y produce, le dice a los rabinos, a los fariseos, que es lo que vendría a decir hoy a toda nuestra generación de políticos, diputados, senadores, abogados y economistas. Ustedes se inclinan frente a la ley corrupta de los romanos y violan el corazón mismo de la ley de Dios, que es justicia, misericordia y buena fe. O sea, en el centro del orden del objetivo jurídico no está la ley, sino está la justicia. Cuando nosotros quitamos la justicia del objetivo del gobierno, dice San Agustín, quita la justicia y ¿qué diferenciará al gobierno de una banda de ladrones? Entonces, cuando vos te basás en fallos, tenés a una justicia inquisitorial para sostener la ley hecha por las oligarquías, a través de tribunales inquisitoriales, hacen cumplir la ley. ¿De quién? De las oligarquías. El mundo basado en regla ¿de quién? De los poderosos. En cambio, la justicia que habla la República es basada en fallos de juicios por jurados, donde la gente que sufre y que vive hace justicia a través de los fallos judiciales. Entonces acá se crean dos jurisprudencias, una basada en la ley corrupta de los romanos, en el derecho positivo, en aquella que el que tiene el poder pone el derecho, y las reglas son las que yo digo. Fíjense qué interesante esto, por eso se hacen todo este rigui en la Argentina y se hace bajo jurisdicción extranjera. ¿Para qué? Para que se haga la voluntad de los poderosos de la jurisdicción donde se ha puesto los... Es absolutamente ridículo. Por supuesto, es más, hay que venir a invertir para hacerle juicios a la Argentina porque como se van a resolver en el CIADI, van a estar todos a favor nuestro. Bueno, una locura total, pero así funciona la justicia argentina. No busca la justicia, sino lo que busca es que se cumpla la ley corrupta, hacer cumplir la ley que beneficia a las oligarquías parásitas y a las oligarquías financieras. Bueno, otra cosa que les dice Jesús, que mi reino no es de este mundo. Contra esto, lo que emerge es la violencia. Y él dice, no, no tenemos que ir por la violencia, tenemos que ir por el mundo de las ideas, que es lo que estamos haciendo en este video, tratar de que se razone, que se entienda
cuáles son las normas morales y que debemos volver a unir la moral con el derecho, con la ley. O sea, acá, a través de la nacionalización de la Universidad Argentina y la nacionalización de las academias de ciencias, se separó la moral del derecho como dos entes independientes. Consecuencia, la desigualdad y la guerra civil. Bueno, también nos dice Jesús que la rebelión no vendrá de ambientes académicos, que esto debe conocerlo el pueblo debe saber de qué se trata esto, que la Santa Confederación no nace por acción espontánea, por decir, bueno, ahora los impuestos que los recoja el municipio. No, hay que cambiar el origen de los recursos del Estado, que está muy bien detallado en la Constitución. Las provincias y los municipios toman el 1,5% del valor de la tierra libre de mejoras y con eso se eliminan todos los impuestos. Con esto se triplica el poder de compra del salario y se genera una revolución industrial en forma inmediata. Que esto fue lo que pasó con el peronismo. Pero, ¿qué? ¿Perón utilizó el sistema rentístico de la Constitución argentina, que hace bajar el valor de la tierra y la pone a disposición del que trabaja y produce? No. Perón lo que hizo fue generar el peronismo, es el fruto de una ley de alquileres. Fíjense qué interesante. Perón generó una ley de alquileres que se le hizo un descuento enorme en los alquileres de la gente, y después se sometió a un proceso inflacionario. Entonces la gente que había hecho 10 departamentos, 20 departamentos para vivir de rentas, se encuentra que tenía que vender sus departamentos al inquilino por menos que nada. Entonces, este fenómeno, que en el corto plazo es igual al fenómeno que produce el sistema rentístico, que genera tierra, techo y trabajo para todos, en el corto plazo era igual. ¿Y qué generó? Una revolución industrial, porque a la gente le empezó, al, al, al aumentar el poder de compra del salario, porque los alquileres se retrayeron, empezó a tener la gente dinero para comprar la heladera, el lavarropa, el autito, salir de vacaciones. Todo eso se hizo en base a una ley corrupta. Por eso es que generó en los que fueron atacados un antiperonismo violento y en los que fueron beneficiados un peronismo a morir, porque habíamos llegado al reino de los cielos. Pero eso fue en el corto plazo y en el mediano plazo. En el largo plazo significó el fracaso del sistema y procesos violentos. Por eso es importante que los peronistas entiendan que ya ven que hoy los peronistas no son capaces de hacer una ley de alquileres como la que dio origen al peronismo. ¿Por qué? Porque tiene efectos dañinos en el largo plazo terribles. Bueno, esto es lo que queremos decir. El sistema rentístico de la Constitución argentina, que es el que genera la Santa Confederación, lo más importante que hace es terminar con la corrupción política y judicial. ¿Por qué? Porque así nuestros políticos, ustedes saben que en cada jurisdicción los políticos son especialistas en captar esa renta de la tierra, generando un aumento del valor de la tierra. Para que tengan una idea cómo han cambiado las situaciones. Mi abuelo compró en Citibel un terreno en 30 cuotas de $1. Sí, era en la época del peronismo, sí, y antes también. 30 cuotas de $1. Entonces se hizo una casa fantasmagórica. Yo compré ese mismo terreno de mi abuelo en $60.000, en $30.000. Y me hice una casa más o menos. Bueno, ahora mi hijo, para conseguir ese mismo terreno, tiene que pagar $160.000. ¿Dónde está mi hijo? En España. ¿Dónde está mi hija? En Australia. Trabajando de esclavos en Australia. ¿Por qué? Porque ganan mucho más que acá. Y van a tener acceso a la tierra y la vivienda en Australia, países que copiaron el sistema rentístico de la Constitución argentina. No. ¿Por qué? Porque el capitalismo funciona así, está funcionando así. Porque el capitalismo que estamos viviendo representa la era de la esclavitud. Es decir, y cuanto más pobres tengamos, mejor.
Ahora no hay que ir y cazar a los esclavos. Los esclavos vienen a la puerta de nuestras casas y se ofrecen. Y cuanto más pobres tengamos, mejor. Tendrán que trabajar por menos, que nada los espera la cárcel o la muerte. Porque la justicia argentina no castiga al que especula al político que especula con la tierra y genera estos desórdenes sociales fenomenales. No, no. Para ellos, para los políticos, las fiscalías de delitos complejos fueron cerradas para que no se los pueda investigar. ¿Y a quién persigue la justicia y los fiscales argentinos? A los ladrones de zapatillas, a los pobres, que han sido arrojados y empujados al mal y a la muerte, y entonces a ellos se los persigue. Esto es todo la injusticia en que estamos viviendo. Bueno, yo quería dar un par de cuestiones más, pero las vamos a agregar más adelante. Y quería hablar de, así como Jesús vino a implementar estas ideas a través de la evangelización, es decir, la evangelización es traer las buenas nuevas. O sea, nosotros no estamos inventando nada. Cuando el Papa Francisco dice que una nueva hermenéutica emergerá de América Latina, es porque sabe que acá hay un reducto donde las ideas de toda esta gente, Alberdi, Belgrano, San Martín, están latentes, pero están. Como decía Charly García, mama la libertad, hemos mamado la libertad, siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te pueden sobornar, pero ellas siempre están. O sea, todas estas ideas están en el inconsciente colectivo de cada argentino. Por eso ese germen va a explotar ahora, va a germinar con fuerza, con terrible fuerza. Y entonces la misión que yo quiero llevar para quienes nos escuchen es que hay que evangelizar a través de, yo digo que vivimos en la era del Espíritu Santo. ¿Y quién genera? ¿Qué es la era del Espíritu Santo? La era de las comunicaciones, la paloma es la comunicación. Sabía Jesús que mientras el monopolio de la verdad esté en el púlpito, esto no se iba a saber. Que mientras el monopolio de la verdad esté en los diarios y radios, esto se iba a seguir ocultando. Pero ahora aparece una herramienta fenomenal que libera la comunicación. Ya ven que todos están en contra de Facebook tratando de hacer silenciar a estos nuevos medios de comunicación. Y TikTok como red es como la red de los pescadores que decía Jesús, para pescar hombres, para cazar hombres. Bueno, que TikTok se transforme en la herramienta para generar la evangelización que estamos necesitando para traer la nueva a la Argentina y de la Argentina al mundo. Santiago Artemilla dice que él está esperando que América Latina se genere una nueva confederación, o sea que el imperio español que se disgregó en repúblicas se vuelva a unir a través de una confederación, para que esa confederación española, ibérica, digamos, de Sudamérica, vaya a conquistar a ellos, a los españoles, para poner en marcha de nuevo la mancomunidad hispanoparlante. Bueno, este es el desafío para que los youtubers, los chicos los nuevos payadores en los trenes se hagan cargo de estas verdades, de estas cuestiones, hagan música con esto, que esto llegue a las canchas. Y entonces, ¿por qué? Porque recuerden lo que dijo Jesús, esto no vendrá de ambientes académicos, esto lo tienen que digerir y entender la gente que lo sufre, la víctima, el pueblo esclavizado, los humillados. Por eso es que los humillados serán ensalzados y los ensalzados, que son los ladrones que se apropian de la renta pública, serán humillados. Bueno, nada más. Muchas gracias.